Bueno, buenos días a todos. Un placer estar otra vez aquí hoy. Hoy es un día intenso. Bueno, es un poco temprano para los compañeros de Sudamérica, pero el resto sé que están ansiosos por empezar. Y bueno, hoy es un día que va a ser bastante variado. Tendremos un primer bloque con dilemas en los criterios clasificatorios en el síndrome antisintetasa, muy interesante, multidisciplinar. Luego seguiremos con New Directions in CTD-ILDs, componentes internacionales, al igual que el último bloque de desafíos en la EPID-AR. Con lo cual, bueno, esperemos que sea útil, que sea divertido también y que os lo paséis muy bien. Sergio. Buenos días. Yo antes de nada quería daros las gracias por asistir al simposio, a este segundo día, y sobre todo un poco compartir la alegría que tenemos los organizadores de que vuelva a ser presencial. El año pasado estábamos contentos porque lo pudimos hacer, pero quedó un poco descafeinado. Yo creo que este año nos volvemos a ver las caras y hay gente que hace tiempo que no nos hemos visto y siempre es alegre esto. Entonces, hoy es un día, bueno, creo que cargado de charlas súper interesantes y qué mejor manera de empezar que con un tema, con un síndrome que a mí personalmente me gusta mucho y me consta que también a los ponentes y que hemos intentado plantear como, bueno, no explicar el tema, sino buscar un poquito las controversias que siempre discutimos desde tres vertientes, ¿no? La parte clínica, la inmunológica y la radiológica. Para empezar tenemos al clínico, que no necesita presentación, porque es un experto mundial con el que tenemos muy buena relación, del Hospital Vall d'Hebron, el doctor Selva, que nos hará este abordaje inicial en cuanto a la clínica del síndrome de antisintetasa y quizá, ¿no?, las dificultades que puede haber en su clasificación. Cuando quieras, Albert, y gracias por venir. Buenos días, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar. Como dices, es un placer, ¿no?, estar aquí. Ahora comentábamos, ¿no?, estas enfermedades que son claramente multidisciplinares, ¿no? Todos hemos de aportar nuestro conocimiento, en definitiva, para conseguir los mejores resultados con los pacientes. El tema que me pidió que hablara Sergio sería dilemas en los criterios de clasificación del síndrome antisintetasa y un poco la visión del clínico, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Luego, compaginar la visión del clínico, la visión del inmunólogo, la visión del radiólogo, en definitiva, seguro que no es exactamente la misma, ¿eh? Yo pues voy a compartir con ustedes, con vosotros, pues esta visión. Estos son los conflictos de interés. Y dilema, el título habla de dilema. Dilema, buscan en el diccionario de la RAE, pues es una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. Aquí la idea sería la pregunta, ¿no? Es decir, primero que nos preguntamos, ¿son necesarios unos criterios de clasificación en el síndrome por anticuerpos antisintetasa? Quizás nos estamos complicando la vida y no son necesarios, no hacen falta. Un poco a lo largo de estos minutos me gustaría pues, un poco razonar por qué pensamos que sí, que al menos desde el punto de vista clínico, que tiene un interés, un cierto interés, ¿no? En esta primera diapositiva ven hay un libro del año 2008, un libro donde participamos muchos de aquí del Clinic y también de otros hospitales y de centros europeos, que hacía referencia al diagnóstico, a los criterios diagnósticos en las enfermedades autoinmunes, ¿eh? Y el capítulo del síndrome por anticuerpos antisintetasa lo hacía el doctor Ira Targov, que es una persona reconocida mundialmente en el estudio de los anticuerpos. Es la persona que, entre otros, sobre todo en el mundo de la miositis, ha descrito los más importantes. Y después de una larga disquisición, acababa diciendo que no habían criterios para el síndrome antisintetasa y que es verdad que el clínico sabía reconocer el síndrome, pero a veces se generaba una cierta dificultad, ¿no? Por lo tanto, ya ahí empieza un poco a ser necesaria esta presencia de criterios, ¿eh? Nosotros también, de forma modesta, nuestro grupo, pues publicamos en Medicina Clínica lo que nos parecía que podían ser unos criterios más o menos razonables, ¿no? Como criterios mayores se contemplaban la afectación muscular, la miositis, la debilidad muscular, la artritis y también, finalmente, como no podía ser de otra manera, la afectación
intersticial, ¿no? Y otros criterios menores, siempre con la positividad para anticuerpos antisintetasa, para alguno de los que conocíamos al menos, pues la presencia de otras manifestaciones como las manos de mecánico, el fenómeno de Raynaud. Criterios más o menos similares fueron publicados en CHEST y también son criterios no validados, pero que en algunos trabajos hemos utilizado y otros compañeros también, ¿no? Y entonces, condición sine qua non es tener positividad para el anticuerpo, y eso estoy seguro que después en la visión del inmunólogo hay mucha tela que cortar en este sentido. Y luego algunas manifestaciones, de tal manera que la presencia de manos de mecánico y anticuerpos anti-Jo1, en ausencia de cualquier otra manifestación, permitiría llegar al diagnóstico, según estos criterios, de síndrome antisintetasa, ¿no? Parece que estos criterios publicados por Solomon en una revista brasileña son los que a día de hoy parece que se van repitiendo más en los trabajos que de alguna manera contemplan esta situación clínica, pero también hay que decir que no están validados ni muchísimo menos. Por lo tanto, quizás parece sí que sería necesario, ¿no?, para saber un poco dónde estamos. Y este fue el espaldarazo definitivo, ¿no? Es decir, ahora salen los criterios de la IPAF, sé que están, que en el mundo de la neumología, y si no sé si me corrigen, hay una cierta movida intentando mejorar estos criterios o delimitarlos, pero cuando nosotros vimos estos criterios, yo me acuerdo que llamé a Lorenzo Cabaña, un buen amigo mío de la Universidad de Pavia, en Italia, oye, ¿has visto estos criterios? Pacientes que tienen manos de mecánico o que tienen un anticuerpo anti-Jo1 se podrían diagnosticar de IPAF. No nos estamos confundiendo aquí todo, en vez de generar una cosa más clara, estamos generando más confusión. Y cuando uno mira los criterios, los puntos 1, 2, 3, 4, aparte de los dominios, una de las características, yo creo que están bien hechos, es no cumple criterios de ninguna otra enfermedad conectiva del tejido conectivo, ¿no? Entonces, claro, tú aquí podrías decir, es que estos pacientes que tienen manos de mecánico, fenómeno de Raynaud y Jo1, intersticio, coño, es un síndrome antisintetasa. No, porque no hay criterios clasificatorios. Y ahí nació un poco la idea de establecer estos criterios. Con otros compañeros hicimos una revisión de nuestros pacientes con síndrome antisintetasa y muchos de ellos, al inicio de la enfermedad, probablemente podrían haber sido clasificados como IPAF. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera, si hacemos esfuerzos, creo que todos han de ir en la misma dirección y para conseguir una mayor simplificación y mayor reconocimiento de las enfermedades, ¿no? Y un poco esta era la idea. De hecho, se pidió entonces, luego lo comentaré, una beca a la ACR y al EULAR, que se concedió, y esto empezó el año 2018, luego la pandemia, pero parece que finalmente está cogiendo velocidad de crucero. Hemos hecho algunos avances que luego les comentaré respecto a los criterios clasificatorios. La otra gran pregunta desde el punto de vista del clínico, y hemos visto que hay muchas manifestaciones, sería qué criterios vamos a elegir. El sentido común diría lo que les he dicho antes, ¿no?, que la artritis, la miopatía y la afectación intersticial serían los criterios mayores, pero como síndrome clínico presenta un montón de manifestaciones que no siempre han de estar, Los hiker feet, ¿no?, los pies del peregrino, pies del caminante, pues cuando están, que pocas veces están, es una manifestación muy característica. Lo incluimos como una variable. Las alteraciones capilaroscópicas, a veces en ausencia de fenómeno de Raynaud, como se ve en esta imagen aquí, son muy características en algunos pacientes, en otros no tanto. La calcinosis o la fiebre. Entonces tenemos en consultas pacientes con síndrome febril persistente y anticuerpos anti-PL12 como única manifestación del síndrome, que se ha corregido con tratamiento inmunodepresor. Pocas dudas tenemos que tiene un síndrome antisintetasa, pero qué forma más diferente de presentarse, ¿no? Las manos de mecánica, ya lo hemos dicho, y la biopsia muscular también, al margen de la afectación intersticial, que quizás sería el aspecto más importante a modular o a tratar hoy aquí entre todos. No solo esto, sino que cuando uno ve la historia natural de estos pacientes, esto es un estudio que hicimos en el Grupo Español de Enfermedades Autoinmunes, el GEAS, que se publicó en 2016, y fueron 150, 149 pacientes con anti-Jo1, y la historia natural, como se puede ver en este gráfico, que es muy ilustrativo, es muy variada. Ese paciente que empieza con poliartritis sin intersticio ni miositis, pero que luego indefectiblemente hará afectación intersticial, es un síndrome antisintetasa. ¿Tiene criterios o no los tiene todavía y luego los presentará? Porque los anticuerpos ya estaban desde el principio.
si los hubiéramos mirado, ¿no? O aquellos pacientes con solo afectación intersticial en ausencia de miopatía. Un poco lo que quiero transmitir aquí es que, aunque este es un simposio sobre afectación intersticial, en el caso del síndrome antisintetasa, esto es una entidad más compleja o, como mínimo, en donde otros órganos y sistemas se afectan con una cierta frecuencia, y eso genera mucho ruido, mucha confusión, mucha heterogeneidad. Tenemos la experiencia más o menos reciente de los criterios diagnósticos de la ACR y de la EULAR para la miopatía inflamatoria, ¿no? Y bueno, se han criticado hasta la extenuación, pero a pesar de todo son unos criterios que nos permiten introducir pacientes con una cierta fiabilidad en los ensayos clínicos, y seguro que ustedes también les han venido a preguntar, hay un boom, una plétora ahora de ensayos clínicos en pacientes con dermatomiositis, por varios motivos. Uno, porque el diagnóstico es más sencillo, y segundo, porque hay un sistema para valorarlo de forma adecuada, ¿no? Que es el TIS, la actividad inflamatoria sistémica, el score de actividad inflamatoria, ¿no? Esa forma de delimitar los criterios diagnósticos de dermatomiositis es la misma estrategia que han utilizado la ACR y la EULAR para los criterios diagnósticos de esclerodermia, de lupus o de síndrome de Sjögren. Y es la misma que se está utilizando ahora para acabar de definir lo que serían los criterios para el síndrome antisintetasa. Pero hace falta, vamos a preguntarnos otra vez, ¿hace falta? ¿Es una entidad diferente? Yo era de los primeros que defendía. Recuerdo workshops donde habían posiciones encontradísimas, porque antes que decíamos, este paciente tiene una dermatomiositis anti-Jo1 o tiene una polimiositis anti-Jo1. Ahora no es así. Ahora parece que hay suficiente conocimiento para identificar el síndrome antisintetasa, aún siendo heterogéneo, como una entidad propia. Más motivo para intentar definir unos criterios clasificatorios. Y esto ha sido así, en parte también, porque se han descrito afectación muscular característica en estos pacientes. Y cuando hacemos la biopsia muscular, nosotros aquí en las sesiones que participamos con Josep María Grau en los viernes, ¿no? a las 3, pues muchas veces la biopsia mismo ahora ya nos permite decir, oye, ¿no será este un síndrome por anticuerpos antisintetasa? Cuando coexiste necrosis, una parte de necrosis en las células musculares, también con atrofia perifascicular, ¿no? La atrofia perifascicular en la biopsia muscular característicamente era de la dermatomiositis, pero ahora también en los pacientes con la coexistencia de necrosis y atrofia perifascicular, y sobre todo con la expresión de antígenos de histocompatibilidad tipo 1 y sobre todo tipo 2, el DR2 en los pacientes con afectación muscular identifica una forma específica de afectación muscular en estos pacientes, ¿de acuerdo? No solo esto, sino que otros compañeros, neurólogos, han identificado filamentos de actina, es verdad que es un único trabajo publicado en Neurology, en pacientes con miopatía inflamatoria y síndrome antisintetasa. Por lo tanto, todo esto son aspectos que van en la línea, un poco es un camino siempre, ¿no? En la línea del diagnóstico de entidad propia, en este caso. Problemas que tenemos a veces es a la hora de tratar las diferentes manifestaciones del síndrome antisintetasa, en función de si predomina la artritis, la miositis o la enfermedad intersticial pulmonar, decidimos un tratamiento u otro. Las inmunoglobulinas, por ejemplo, van muy bien para la afectación muscular, mucho más dudosa su utilización, aunque hay trabajos, pero la práctica clínica no ves que te solucione el problema, por ejemplo, en los pacientes con afectación intersticial. Por lo tanto, al final, la utilidad de estos criterios clasificatorios para el clínico sería homogeneizar la población, que nos permitiera de alguna manera realizar ensayos clínicos que al final nos favorecieran pues, poder un poco huir de la experiencia como única estrategia a la hora de tratar a estos pacientes, sino que generar algo más de evidencia, que sería importante. En este sentido, los anticuerpos son importantes. Síndrome de anticuerpos antisintetasa, lo que define el síndrome es la presencia de estos anticuerpos, y hay estudios, ¿no? El famoso estudio RIM, publicado en 2013 en artritis, más de 200 pacientes, ensayo randomizado, adultos y jóvenes, diferentes formas de miopatía refractarias al tratamiento convencional, los tratan con rituximab versus placebo. Y vamos a ver qué saldrá. Pues no sale nada, desgraciadamente no hay diferencias, pero cuando hacen un análisis, un subanálisis del grupo con anticuerpos anti-Jo1 o anti-Mi2, ven que estos pacientes tienen un mejor pronóstico. Por lo tanto, hay que entender o hay que comprender que aquí sí que la presencia del anticuerpo o la definición de una forma clínica
propia nos puede ayudar a establecer unas pautas terapéuticas de mayor interés. Me acuerdo cuando leí este trabajo de la neumopatía intersticial fibrosante progresiva, yo pensé, hostia, esto es lo que les pasa a mis pacientes. O sea, mis pacientes con síndrome antisintetasa, que yo los he tratado con inmunomoduladores, que muchos han mejorado, algunos espectacularmente, y como ya tengo unos años ya, pues ya tengo una perspectiva, ¿no? De los pacientes que a lo mejor ya hace más de 10 años que los llevo, aquella mejora se ha estabilizado o ha empeorado. Ha empeorado porque hay un problema inflamatorio o ha empeorado porque se ha instaurado una fibrosis. Parece claro que esta sería la segunda opción, ¿no? Y entonces yo, cuando hice trabajo, pensé, pues ahora tengo clarísimo que estos pacientes, pues igual tendremos que darles antifibróticos. Pero cuando ve el trabajo, la letra pequeña, no hay ninguno con síndrome antisintetasa. Ni uno. Uno o dos con enfermedades autoinmunes de origen incierto, ¿no? Igual ahí están. Bueno, entonces es importante, o sea, nos está lastrando la carencia de criterios clasificatorios. Yo estoy convencido que el síndrome antisintetasa es una entidad diferente, con la perspectiva que tenemos. No digo si mejor o peor, pero es una entidad diferente y, por lo tanto, no siempre, es decir, el razonamiento de cómo va bien en otras enfermedades parecidas también irá bien en las nuestras, no está mal, pero deberíamos generar mayor evidencia, para lo cual es imprescindible la existencia de criterios de clasificación. Son unas palabras, no sé cómo voy de tiempo, Sergio. No. Respecto al estudio, ¿no? Class Study, ¿no? Es un estudio financiado por la CR, el EULAR, donde participan numerosos países en Europa, Asia y Estados Unidos, y este es el Steering Committee, gente de Italia, Estados Unidos, México, en fin, Japón. Y de alguna manera este grupo que se puso a trabajar ya en el 2018 con todas las dificultades inherentes a estos años un poco inciertos que hemos tenido, parece que estamos saliendo o no, ya veremos. En cualquier caso, este es un análisis que hicimos, ¿no? El grupo, para ver qué había en la literatura, ¿sí? qué definiciones de anticuerpos de síndrome antisintetasa existían, y bueno, hay al menos 85 trabajos que definen o intentan definir en el estudio que hacen lo que sería el síndrome por anticuerpos antisintetasa. La mayoría de estos estudios lo hacen a partir de la presencia del anticuerpo y una manifestación clínica, que si es el músculo o es el pulmón, todavía lo podemos, parece razonable, ¿no? Pero que si es manos de mecánico o fiebre o otras manifestaciones menos principales o menos mayores, pues aquí tendríamos algún problema. Ahora recientemente hubo el GCOM. GCOM, no sé si lo han seguido. GCOM es el Global Conference on Myositis, es la 4ª edición y es una reunión donde solamente se habla de miopatía inflamatoria. Por lo tanto, en esta reunión, algunos de los aspectos que se tocaron fueron presentar los datos del Class Study, que yo querría compartirlo con vosotros también. Son 2 diapositivas solo. Y, bueno, lo primero es el análisis de las variables que después de un análisis de casi 1.863 pacientes con síndrome antisintetasa y 1.160 controles. Controles no son controles sanos, son mimikers, son controles que parece que tuvieran un síndrome antisintetasa y que luego pues tienen un PMSCL o no tienen anticuerpo o tienen una esclerodermia que no ha estado bien valorada o tienen un anti-Q. Bueno, entonces se establecen una serie de patrones. Por ejemplo, las pápulas de Gottron son mucho más frecuentes en el grupo control que en el síndrome antisintetasa. ¿Pueden existir? Sí, pero son mucho menos frecuentes, ¿no? Es decir, las manifestaciones clínicas permiten delimitar un poco el síndrome. Y esta es otra comunicación interesante. Formando parte del Class Study, nos reunimos 20 médicos que nos dedicamos a todas las miositis de diferentes países para valorar 20 casos clínicos de aparentemente síndromes por anticuerpos antisintetasa, ¿no? Y se miraba la concordancia que había entre los diferentes investigadores, ¿no? La concordancia al inicio, cuando hicimos en casa la valoración y luego la pusimos en común de forma virtual, fue muy mala, pues fue una capa de 0,12, para ponerse a llorar. Pero luego, después de reunirnos y volverlo a discutir y valorarlo, hubo una cierta convergencia, un cierto acuerdo, y la capa aumentó a 0,4, que tampoco está tan mal. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio 20 expertos en miositis tenían una valoración completamente diferente de lo que era el síndrome, con lo cual eso está transmitiendo una heterogeneidad brutal. Probablemente esta heterogeneidad lastraría
de alguna manera, el avance en el conocimiento y en las opciones terapéuticas en estos pacientes. Y esta sería la última diapositiva. ¿Cómo visualizo yo estos criterios? Es absolutamente personal, ¿eh? Esto no es del Class Study, pero parece lógico pensar que igual que con los criterios diagnósticos de miopatía inflamatoria se hizo un web calculator que te daba un número, y si cuando era más de 90 considerabas el síndrome, la enfermedad, ¿no? Miopatía inflamatoria definida, y a partir de aquí ibas a este árbol de decisión, que está aquí a la derecha, y seguías la edad, las lesiones cutáneas, biopsia, y llegabas al diagnóstico final, ¿no? Criticado porque polimiositis había pocas, no se incluía la inmunomediada, pero es probable que esta pudiera ser una forma de homogeneizar a los pacientes, que con todas estas variables que hemos definido se generara una herramienta que permitiera decir, este paciente tiene criterios de síndrome antisintetasa. Y luego en el árbol de decisión delimitaríamos, habría que hacerlo también, cuál es la manifestación más importante. De tal manera que si quisiéramos valorar cómo van los pacientes desde el punto de vista de afectación intersticial, diríamos, son pacientes que todos tienen criterios de síndrome antisintetasa y ahora en el árbol de decisión hemos cogido aquellos que tienen afectación intersticial, valorada por anticuerpo, evidentemente por funcionalismo respiratorio o por TAC de alta resolución. Y esta un poco es la visión del clínico. Ahora escucharemos la visión de mis compañeros. Seguro que enriquecerá de alguna manera lo que es la aproximación a este síndrome. Es bueno porque es un síndrome, eso es muy, muy bonito, pero el síndrome como concepto es una cosa amplia, donde hay diferentes manifestaciones que pueden estar o no. Y por lo tanto eso genera una cierta incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Selva. Ahora daremos lugar a la presentación de la doctora Estíbaliz Ruiz, inmunóloga de nuestro hospital, de gran ayuda siempre en nuestro comité. Siempre nos da otra visión y a ver qué nos cuenta con respecto a este síndrome. Bueno, buenos días a todos y gracias por contar con el laboratorio, ¿no? Y bien, como bien ha comentado el doctor Selva anterior, pues yo voy a aportar un poco desde el punto de vista de inmunología. Aquí no me meteré, todos sabéis más que yo, ¿no?, que las miopatías inflamatorias idiopáticas son un grupo heterogéneo de enfermedades autoinmunitarias de afectación sistémica que se caracterizan por infiltrado inflamatorio en músculo esquelético. Aquí en este dibujo pues se ve el espectro como varía de afectación muscular y cutánea, ¿no?, con diferentes grados de una y otra. Y aquí están anotados los anticuerpos específicos de estas enfermedades. Y aquí tenemos los anticuerpos antisintetasa que definen esta entidad, el síndrome antisintetasa, ¿no?, que este síndrome pues, se caracteriza por la presencia de uno de estos anticuerpos en combinación con estas características clínicas, ¿no?, que bien nos han explicado previamente, pues presencia de miositis, de enfermedad pulmonar intersticial, de artritis o artralgias, manos de mecánico, fenómeno de Raynaud o fiebre, y que raramente se asocia a cáncer o se presenta en niños. Debido a la importancia que tiene la afectación pulmonar como causa pues, de mortalidad en las miopatías inflamatorias, aquí se muestra una clasificación que distribuye los diferentes autoanticuerpos según el riesgo que tienen a presentar no solo afectación muscular o cutánea, sino también pulmonar. Además, pues se han descrito casos de pacientes que presentan un anticuerpo y afectación pulmonar como primera o incluso como única manifestación de esta enfermedad. En relación a los anticuerpos antisintetasa, estos pueden ser detectados en aproximadamente un 30% de las miopatías inflamatorias idiopáticas y generalmente no se presentan de forma combinada. El más común de los
anticuerpos específicos pues son los anticuerpos anti-Jo1, que se detectan entre un 20 y un 30% de pacientes con estas enfermedades y que, a pesar de que típicamente se detectan en suero, pues también se ha podido detectar la presencia de estos anticuerpos en lavado broncoalveolar. Estos anticuerpos antisintetasa, que son característicos de este síndrome, van dirigidos contra estas enzimas, que son aminoacil tRNA sintetasas. Son unas enzimas citoplasmáticas que son muy importantes en la síntesis de proteínas, ya que, como se puede ver en esta figura, lo que hacen es mediar la unión de los diferentes aminoácidos a este RNA de transferencia y participan en este proceso de síntesis de proteínas, ¿no? Y hay una enzima diferente para cada aminoácido. Además de esta función, que es la principal, pues también tienen un papel relevante en diferentes procesos inmunitarios, ya sea actuando como señales extracelulares, como antígenos, participando en la activación del sistema inmunitario o iniciando las vías de respuesta innata y adaptativa. Y además existen también características concretas de cada una de ellas que regulan la migración o activación de diferentes tipos celulares. Esto un poco en relación a los anticuerpos específicos, y ahora os quería hablar también de unos anticuerpos asociados a miopatías, como son los anticuerpos anti-Ro52 o TRIM21. Esta molécula, el Ro52 o el TRIM21, pertenece a una familia de proteínas TRIM, que son unas ubiquitin ligasas, que tienen funciones a diferentes niveles. Por un lado, actúan como receptor FC en el citosol y también participan en la regulación de la vía del interferón. Estos se han descrito anticuerpos anti-Ro52 en diferentes enfermedades autoinmunitarias, a veces como único marcador y en ocasiones acompañando a anticuerpos específicos de las enfermedades, como es aquí, ¿no? En el caso del síndrome antisintetasa, que con frecuencia puede acompañar a este anticuerpo anti-Jo1. Entonces, en pacientes con miopatías inflamatorias, por ejemplo, se ha descrito que aquellos que son dobles positivos, que tienen anticuerpos anti-Jo1 y anti-Ro52, tienen un riesgo incrementado a desarrollar esta enfermedad pulmonar intersticial en comparación con aquellos que son o que solo tienen anti-Jo1 positivo. Y en esta tabla pues, se muestra un grupo de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y se mira la prevalencia de este anticuerpo anti-Ro52 en aquellos que ya tenían un anticuerpo antisintetasa. Ahora os hablaré un poco del papel de las células del sistema inmunitario en la patogénesis de este síndrome, en comparación con pacientes con otros subtipos de miopatías inflamatorias idiopáticas. Los pacientes con síndrome antisintetasa se han visto que pueden estar expuestos con mayor frecuencia a antígenos inhalados, como el polvo, gases o humos. Y en este sentido, el tabaquismo puede estar asociado a un mayor riesgo de desarrollar anticuerpos anti-Jo1. También se ha visto que las células NK pueden tener un papel en este síndrome antisintetasa y se observa un porcentaje significativamente menor de células NK completamente funcionales, a pesar de que la capacidad de producción de enzimas proteolíticos o de degranulación de estas células puede estar conservado, pues la capacidad de producción de interferón está alterada. Y también se piensa que la netosis, que es un proceso de muerte celular que sufren los neutrófilos, diferente de necrosis o de apoptosis, y en respuesta a diferentes microorganismos, pues vierten al exterior o liberan una red de cromatina y de proteínas contenidas en los gránulos, pues puede estar incrementado. Y podría tener un papel este aumento de netosis en la alteración del músculo esquelético que tienen estos pacientes. Entonces, en relación a los criterios clasificatorios, ¿no? Ya nos han explicado en la ponencia anterior, pero en esta tabla se recogen aquellos del 2011, del 2010 y los últimos, ¿no? Del EULAR.
Y en esta figura pues también se muestran las características que comparten o que son diferentes entre unos criterios y otros. A nosotros, desde el punto de vista inmunológico, nos llama la atención, ¿no?, que antes se tenían en cuenta la presencia de cualquier anticuerpo antisintetasa y, sin embargo, en los últimos solo se tiene en cuenta la presencia de anticuerpos anti-Jo1. También se ha comentado, ¿no?, que este síndrome antisintetasa tiene unas características que lo hacen diferente de las otras miopatías inflamatorias idiopáticas y que quizás pues, en los últimos criterios no está como bien reflejado. Y sobre todo eso, que si hay pacientes que tienen un anticuerpo antisintetasa pero es diferente del anti-Jo1, pues podría no llegar a cumplir estos criterios. Quizá esta exclusión de algunos anticuerpos antisintetasa de los últimos criterios pues puede ser explicado en parte por la falta de estandarización de las técnicas que utilizamos en el laboratorio para su detección, ¿no? Históricamente, la mayoría de asociaciones de estos anticuerpos específicos de miopatías han sido establecidas mediante técnicas de inmunoprecipitación. Y aquí os muestro cómo serían los patrones de bandas que obtenemos con los sueros de pacientes que tienen anticuerpos frente a todos estos antígenos. Pero son técnicas pues, que son muy laboriosas, que necesita de tiempo, de recursos, de personal muy especializado y que no están disponibles en el día a día para el estudio de todos los pacientes ni en todos los laboratorios, ¿no? Estos anticuerpos hemos dicho que van dirigidos contra unas enzimas que son citoplasmáticas. Por eso, sobre las células CEP2 por inmunofluorescencia indirecta, si tenemos un paciente que tiene un anticuerpo antisintetasa, pues lo normal es que tenga un patrón citoplasmático positivo, ¿no? Y aquí, en este árbol, pues os muestro la clasificación reciente, ¿no?, un intento de estandarización de los diferentes patrones que vemos sobre estas células CEP2. Todos estos serían patrones citoplasmáticos y concretamente hay dos, el AC19 y el AC20, que estarían relacionados con la presencia de estos anticuerpos antisintetasa. Pero también pues, son patrones que nos sugieren que puede haber un anticuerpo antisintetasa, pero muchas veces hay variabilidad según el tipo de célula CEP2 que utilicemos y, pues como siempre, debe haber también personal que esté entrenado para detectar estos patrones. Pero igualmente, incluso aunque lo sospeches, pues no es un método confirmatorio. Quizás los métodos que más ampliamente se utilizan en todos los laboratorios para el estudio de estos anticuerpos antisintetasa, pues son los métodos tipo dot blot. Esto es una herramienta bastante útil porque de forma simultánea podemos detectar en el suero del paciente la presencia de anticuerpos frente a todos estos, ¿no?, específicos de miopatías inflamatorias idiopáticas. Pero tiene también alguna limitación, como pueden ser pues, la falta de controles, la falta de sensibilidad en algunos analitos, la subjetividad en la interpretación. A día de hoy existen sistemas que nos permiten escanear de forma automatizada estas tiras de dot blot y entonces nos dan una aproximación semicuantitativa, intentan como clasificar la intensidad de la banda entre si es positivo débil, moderado o intenso, ¿no? Pero a pesar de ello, pues todavía tienen ciertas limitaciones. Y pues siempre deberíamos comparar estos nuevos métodos que van saliendo pues con la técnica que a día de hoy todavía es el gold estándar, que es la inmunoprecipitación. Sin embargo, no hay muchos estudios que hagan esto, que evalúen pues, el método de dot blot sí, pero que lo comparen con resultados de inmunoprecipitación, pues no es fácil. Primero, porque estas enfermedades pues, no son muy frecuentes y sus biomarcadores pues, muchas veces tampoco son muy frecuentes. Hay estudios que comparan pacientes con anticuerpos anti-Jo1 y obtienen una concordancia bastante buena, pero de los otros biomarcadores pues muchas veces no hay disponibilidad, ¿no? Ahora os quiero presentar un trabajo que comparan tres métodos, comparan la inmunoprecipitación, los dot blot
y una tecnología multiparamétrica. Lo presento aquí porque estamos introduciendo esto en el laboratorio para algunos otros marcadores y es posible que en los próximos meses pues, también esté disponible para los anticuerpos antisintetasa, ¿no? Y siempre cuando evalúas un mismo anticuerpo por diferentes métodos, puede ser que tenga resultados diferentes, ¿no? Y esto, pues, ¿a qué es debido? Siempre has de entender un poco en qué consiste cada técnica. Pues cómo esté el antígeno fijado en el soporte, cuál es la naturaleza de ese antígeno, qué isotipo reconoce el anticuerpo secundario que utilizas para revelar esa reacción antígeno-anticuerpo. Hay una serie de variables que se han de tener en cuenta y que pueden hacer que obtengas resultados diferentes con métodos diferentes, ¿no? En el caso de la inmunoprecipitación, pues aquí la reacción antígeno-anticuerpo se forma en solución, mientras que en el dot blot pues es una membrana de nitrocelulosa que tiene absorbido el antígeno. Y en esta tecnología multiparamétrica pues son unas bolas paramagnéticas que tienen el antígeno unido de forma covalente. Cada bolita pues tiene un antígeno recubierto y están todas combinadas porque cada una tiene una señal única, ¿no? De tal manera que podríamos detectar, igual que hacemos en los dot blot, la presencia de muchos anticuerpos de forma simultánea. Pues bien, en este trabajo que comparan estas tres tecnologías, pues obtienen un acuerdo, una concordancia, bueno, relativamente buena para todos los anticuerpos que miran, o al menos comparable. Esto no ocurre solo con los anticuerpos antisintetasa, ¿no? Si hablamos de los anticuerpos anti-DNA o de los anticuerpos antifosfolípido, que son utilizados con mucha más frecuencia en el día a día, pues también pasa esto, que si los medimos de forma diferente, pues podemos obtener resultados diferentes, ¿no? Y en este caso, pues ocurre un poco lo mismo. Entonces, a modo de resumen, pues el síndrome antisintetasa es una enfermedad compleja que tiene diferentes formas de presentación, que a pesar pues, de estar clasificada dentro de las miopatías, la miositis puede no ser necesariamente la manifestación más importante, que los criterios actuales pues, tienen alguna carencia, sobre todo desde el punto de vista inmunológico, en relación a la presencia de los anticuerpos antisintetasa, ¿no? Que creemos deberían estar incluidos todos los anticuerpos y no solo los HO1, y que en este sentido pues, somos conscientes de los problemas técnicos que tenemos a día de hoy para la determinación de estos anticuerpos, que es necesario hacer estudios para ver la variabilidad intra- e interensayo, que estos estudios deberían tener un número o deberían analizar un número de muestras suficientes, positivas, negativas, alrededor del punto de corte, que se necesitan también pues, programas de control de calidad, ¿no? Cada prueba que hacemos en el laboratorio pues, estamos sujetos a unos programas de calidad donde comparamos pues, diferentes laboratorios que utilizamos el mismo método de detección, que utilizamos métodos diferentes, se evalúan los mismos sueros para ver si somos capaces de obtener un resultado similar o no, pero que todo esto pues, está sujeto a la disponibilidad de un material de control y que en este caso pues, es uno de los problemas, ¿no? Que se necesita pues, colaboración entre redes de investigación, grupos de pacientes, las empresas que producen estos reactivos para esta determinación y, pues como siempre, lo importante es la colaboración entre vosotros, ¿no? Los clínicos y el laboratorio y ya está. Esto, gracias. Presentamos ahora al doctor Marcelo Sánchez del Servicio de Radiología de nuestro hospital para que nos dé ahora la visión del radiólogo. Bueno, gracias Fernanda por la presentación. Y la verdad es que el tema de la antisintetasa a mí es un tema que me gusta, pero cuando me dijeron has de hablar media hora sobre la radiología de la antisintetasa, también dije, pues, a ver cómo la lleno, ¿no? Creo que solo hay un radiólogo más en la sala, o sea que voy a poder decir muchas cosas.
Y no voy a entrar tanto en los dilemas clasificatorios, que creo que sí son más desde el punto de vista clínico. Lo que sí que voy a poner algunas cosas de la valoración radiológica y qué podemos aportar los radiólogos en la valoración de esta enfermedad. Y primero voy a hacer una introducción sobre la radiología en las enfermedades autoinmunes y luego ya para centrarme en miositis y finalmente en antisintetasa. Entonces, ya sabemos clásicamente pues, que las afectaciones por las enfermedades del colágeno están dentro de las EPID de causa conocida, que pueden dar las mismas manifestaciones radiológicas que las idiopáticas. Y ya sé que esta clasificación no es la última, que esta es la del 2002, pero para hablar de autoinmunes me parece mucho más lógica porque te incluye la NIL, que la han pasado a raras y ya no está, con lo que ya no puedo decir que se manifieste igual que las idiopáticas. También otra cosa importante es que hablemos todos igual, con el mismo lenguaje, y esta es una lectura que recomiendo a todos los radiólogos, sí, o sea, el R1 que rota por tórax, le digo que es lo primero que se tiene que leer, y a los clínicos, y esto pues también es una lectura aconsejable. Y entonces, en base a la semiología radiológica que describimos según los criterios de la Flesner y la localización, pues podemos hacer una clasificación de las neumopatías intersticiales. Y cuando vamos a hablar de colágeno y de miositis, ¿qué hacemos? Pues les cambiamos el nombre. O sea, FPI nos olvidamos y hablamos solo de usual. La NINE la mantenemos porque hay la discusión eterna de si existe la idiopática o no existe. La NIA la convertimos en daño alveolar difuso, o los americanos también en ALI, en Acute Lung Injury, que es una cosa como más global. A la criptogénica le quitamos la C y nos quedamos con la linfocítica y las del tabaco, que yo creo que ya no tendrían que estar en las idiopáticas, pues aquí menos. Y el primer patrón, el de NIU, clásicamente se ha dicho que es poco frecuente en las autoinmunes, tampoco es tan poco frecuente, y creo que es importante considerar que con los nuevos statements, este es el de la Flesner porque es el más radiológico, pero han salido dos a posteriori, pues que existe tanto el patrón típico de NIU, que es el que conocemos todos, la existencia de panal periférico, bronquiectasias de tracción, distorsión parenquimatosa, pero que añaden el patrón de probable NIU, que son opacías reticulares subpleurales con bronquiectasias de tracción distales, periféricas, sin imágenes de panal. Y que esto actualmente se considera también probable NIU. Y esto nos ha hecho reclasificar a veces las autoinmunes, porque hace 10 años esto lo leíamos como NINE en un autoinmune, o podíamos leerlo como NINE. Antes de que, hace 10 años no, porque en el 2011 salió la nueva clasificación, digamos hace 15 o 20. La NINE es el patrón por excelencia de las autoinmunes y, igual que en la otra, manda el panal y las bronquiectasias de tracción, aquí nos va a mandar el vidrio lustrado y el reticular. También presenta bronquiectasias de tracción. Típicamente, en lugar de ser periféricas distales, suelen ser más peribroncovasculares, yendo desde el centro hacia la periferia. El predominio también es en lóbulos inferiores y también tiene un predominio subpleural. Y aquí tenemos 4 casos de 4 NINES no específicas. Estas 4 además confirmadas con biopsia, o sea, son de cuando se biopsiaban estas entidades, y vemos todos pues esta afectación en vidrio lustrado con estas imágenes de bronquiectasias de tracción dentro del parénquima y esta afectación muchas veces de respeto periférico. Aquí un caso para mostrar este respeto periférico subpleural, que es tan característico que en la última guía de FPI, la que acaba de salir, con las fibrosantes progresivas, también sale la guía de la NIU. Y han añadido en el probable NIU que no ha de tener respeto subpleural. Era una cosa que no existía en las guías anteriores y en esta han añadido esta coletilla, o sea que realmente el respeto subpleural pues va mucho a favor de no específica. El daño alveolar agudo o ALI nos va a dar mucho vidrio lustrado, gran consolidación, un pulmón difusamente afectado, como este caso. Este es un paciente con una esclerosis sistémica, con un daño alveolar difuso, con un neumotórax, además con un tubo,
y vemos que el patrón pues, es una afectación difusa parenquimatosa en vidrio lustrado, en formas de consolidación y ya con estas bronquiectasias de tracción. Suelen ser cuadros muy graves y estos pacientes suelen ir mal y este paciente, por ejemplo, falleció con este cuadro. La neumonía organizativa, que en el caso de las miositis es importante, digamos que en otras intersticiales no tanto, pero en las miositis yo creo que es la que por excelencia hace más organizativa. Es la antigua Bono, la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Da una clínica aguda y lo más característico sería la consolidación. Presencia de consolidaciones peribroncovasculares. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta en la neumonía organizativa asociada a autoinmune respecto a la neumonía organizativa criptogénica es que no van tan bien. O sea, la neumonía organizativa criptogénica le das corticoides y la mayoría se limpian sin lesiones. Las neumonías organizativas en las autoinmunes no tanto, ¿no? Y muchas veces se asocian a patrón reticular, a bronquiectasia, se asocia a fibrosis y tiene peor pronóstico, y esto lo veremos un poco más detallado cuando hablemos de la antisintetasa. Típicamente es la distribución peribroncovascular o también puede ser subpleural, y cuando vemos la imagen de halo reverso, que sería esta imagen de una periferia parenquimatosa de mayor densidad y un centro de menor densidad, esto es muy característico de la organizativa, lo vemos mucho más en las criptogénicas, lo hemos visto mucho más en organizativas asociadas al COVID, que en las organizativas asociadas a miositis. Muy bien, y entonces tenemos estos patrones, y entonces toda esta afectación pulmonar, pues, ¿cómo se distribuyen las enfermedades autoinmunes? Pues en la artritis reumatoide lo clásico es la intersticial usual o el hecho diferencial, la esclerodermia es la NINE con diferencia, y en el grupo de las miositis pues tenemos la NINE y la neumonía organizativa prácticamente a la par. Las otras manifestaciones son muy poco frecuentes y otras manifestaciones que podemos ver en autoinmunes pues también son raras. La hipertensión pulmonar no es muy frecuente en las miositis, la patología vía aérea tampoco, y sí que se dice que podemos ver, debido a debilidad muscular, pues fenómenos de aspiración y hipoventilación en los pulmones que a veces puede dificultar valorar la imagen radiológica. Esto es solo para mencionar que esto era lo clásico, ¿no? Tipo de PIT y luego vía aérea, pleura, vasos. Pues ahora habría que añadir también la fibrolastosis pleuroparenquimatosa. O sea, ya lo comentamos ayer, cuando te fijas la empiezas a ver, y la empiezas a ver en muchos pacientes, y también la estamos viendo en pacientes con antisintetasa. Muy bien, autoinmunes en general. ¿Qué podemos hacer sobre miositis? Y aquí incluyo ahora dermatomiositis y poliomiositis, luego iré antisintetasa, o sea, o más miositis. La afectación parenquimatosa es frecuente. Aquí dicen que la NINE, yo creo que están empatadas realmente, y presentan dos formas de presentación clínica en las miositis, una rápidamente progresiva y una forma crónica más evolutiva. Y luego otros hallazgos que se han descrito clásicos es el neumomediastino, sobre todo en pacientes con dermatomiositis, y lo que ya he comentado de la debilidad de la musculatura, que nos puede dar neumonía aspirativa, y la debilidad de los músculos respiratorios nos podría dar una imagen parecida al shrinking lung, aunque realmente yo no soy consciente de haber visto ningún shrinking lung en miositis, pero está escrito que puede haber. La NINE, ¿no? Ya hemos visto varios ejemplos, esta afectación en vidrio lustrado, de predominio basal, con algunas zonas también como esta de respeto subpleural, o sea que la fibrosis parece que se acaba un poco antes de la pleura, y que existe una forma rápidamente progresiva y que siempre ha habido discusión de si esto es una NINE rápidamente progresiva o es un daño alveolar difuso. Por radiología esto sería un TAC de daño alveolar difuso, aunque parece que clínicamente parecen más NINES rápidamente progresivas. Lo que sí que parece es que las formas rápidamente progresivas tienen más relación con los anticuerpos anti-MDA que con los anticuerpos antisintetasa. Y un poco esta es la imagen característica de los TACs de miositis, ¿no? Las TACs de miositis hacen mucha neumonía organizativa,
hacen neumonía organizativa con fibrosis y hacen estos tags abigarrados de muchos focos consolidativos peribroncovasculares que afectan como de forma difusa al parenquima pulmonar con bronquiectasias en su interior y que además se tratan, y esto no se limpia, sino que muchas veces quedan lesiones fibróticas residuales o lesiones evolutivas residuales. Y ante esta imagen, en un paciente del que no sabemos nada, el radiólogo tendría que poner en el informe valorar la posibilidad de miositis. Dos ejemplos de dermatomiositis, que ya sé que no es el objetivo, pero con un neumomediastino evidente, con enfisema subcutáneo, con una neumopatía intersticial fibrosante, que vemos aquí en las bases, tipo neumonía intersticial no específica, y además con una neoplasia, como vemos con las grandes adenopatías y la masa pulmonar. Y recordar que la dermatomiositis sin afectación pulmonar también puede ser paraneoplásica, y este es un paciente con una dermatomiositis sin enfermedad intersticial, pero sí que tenía un cáncer de pulmón como manifestación paraneoplásica, la dermatomiositis. Y ahora, pues nos vamos a la antisintetasa. Y creo que no he dicho ninguna aberración clínica en las pocas que he puesto. De acuerdo, se ha comentado la triada clásica, EPID, miositis y positividad de anticuerpos. Aquí he puesto unos cuantos anticuerpos, Estíbaliz ha puesto algunos más. Y otros hallazgos, pues Raynaud, manos de mecánico, poliartritis. Pero ¿qué tiene como diferente respecto a otras miositis, a otras? Primero, que es muy frecuente que la antisintetasa tenga manifestación intersticial, que en muchas ocasiones es la única manifestación o la primera manifestación, y yo creo que esto es una cosa de las que complica las clasificaciones, que va a ser el factor pronóstico más importante en estos pacientes, que puede dar diferentes patrones radiológicos, puede dar cualquiera, puede dar neumonía intersticial usual, como veremos, y que puede dar de NINE, neumonía organizativa o neumonía organizativa con fibrosis, según donde se lea, y que la hipertensión pulmonar es poco frecuente. Estos serían como las características de la afectación pulmonar en el antisintetasa, y esto nos lleva, ya ha salido comentado, a que si tenemos no solamente afectación intersticial pulmonar con patrón tipo NIU organizativa, NINE organizativa y un anticuerpo, pues esto en teoría es una IPAF. Y cuando está revisando los casos de nuestra base de datos, pues en muchos pone probable antisintetasa versus IPAF o posible antisintetasa, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos una NIU con un anticuerpo positivo, ni es una IPAF, porque la NIU no puntúa para IPAF, ¿no? O sea que es una idiopática con un anticuerpo, es una antisintetasa, yo creo que es una antisintetasa. Porque además yo creo que las idiopáticas casi no existen, y es una cosa que siempre digo, que cuantas más cosas miramos, menos idiopáticas nos quedan. Bueno, y es frecuente, pues en este paper, pues con la tríada típica se presentaron un 45% y un 55% solo con enfermedad intersticial. La afectación intersticial, como la clásica en las miositis, la más frecuente dicen que es la NINE, pero realmente la neumonía organizativa está cercana, y lo que yo creo que es más importante es que la afectación fibrótica en estos pacientes es importante. Aquí otra serie para lo mismo, ¿no? La distribución de patrones sería parecida, la más frecuente la NINE, luego irían organizativa y NINE organizativa, pero es interesante porque ya lo que marca es que hay diferente evolución de los pacientes. Hay pacientes que regresan, hay pacientes que se estabilizan y hay pacientes que empeoran. Y yo creo que esto también es algo importante a tener en cuenta cuando hacemos la valoración radiológica. Y aquí intentan hacer unos factores pronósticos de la progresión de la antisintetasa. Hacen uno del CE3-CE4, en el que no voy a entrar, y sí que dicen que si vemos un patrón de NIU, realmente es un factor de que estos pacientes van a ir peor. La NINE puede ser, pues, clásica,
como esta, como varias imágenes de NINE que he estado enseñando en la charla, patrón reticular subpleural, vidrio lustrado, y estas bronquiectasias que clásicamente, a diferencia de las de la probable NIU, están los bronquios dilatados desde el centro a la periferia y no únicamente de forma periférica. Y pueden llegar a ser pues NINES muy fibróticas, como en este caso, en que vemos el importante desplazamiento de la cisura, la pérdida de volumen de los lóbulos inferiores por este componente fibrótico importante de su neumonía intersticial no específica. Y podemos ver pues, estos patrones de neumonía organizativa, ¿no? Sobre todo afectación peribroncovascular, estas bandas perilobulares, que también son clásicas de la neumonía organizativa. Y lo que vemos ya es que no es una neumonía organizativa al uso, sino que vemos mucho bronquio dilatado, distorsión parenquimatosa, o sea que muchas veces no es una organizativa inflamatoria, sino que es una organizativa más fibrótica. ¿Y se ve NIU en el antisintetasa? Pues sí, y este es un caso que vemos panal aquí en el lóbulo medio, vemos imágenes de panal aquí en el lóbulo inferior de la língula. Vemos estos engrosamientos pleuroparenquimatosos biapicales, sugestivos de fibrolastosis. Y aquí otro caso de otro antisintetasa, también con presencia de panal, con presencia de bronquiectasias, los dos con patrón de NIU, y los dos pacientes eran anti-PL7. Y realmente parece que posiblemente los pacientes que son PL7 positivo pues tienen una mayor incidencia de NIU y una peor respuesta terapéutica que otros pacientes con antisintetasa. En este artículo además salió que los J tenían más frecuente neumonía organizativa. Esto yo, la verdad, no soy tan consciente. Lo del PL7 con NIU, la verdad es que varios casos de los nuestros se ha cumplido esta relación. Y este esquema lo encuentro muy interesante porque realmente es un poco pues, la evolución de la enfermedad, ¿no? Y que realmente en la antisintetasa tienen mucha importancia estos dos fenotipos, que importa poco si le llamamos NINE con neumonía organizativa o neumonía organizativa fibrótica, porque al final lo que es una neumopatía intersticial fibrosante que muchas veces además va a progresar con un patrón radiológico, digamos, no clásico de una FPI, sino un patrón radiológico mucho más peribroncovascular. Y las formas agudas, en forma de acute-DALI o de daño alveolar, realmente en el antisintetasa parece que son menos frecuentes que en otras miositis. Muchas veces, además, estos dos términos se hacen sinónimos. ¿Y qué es lo que vemos o qué queremos ver que los clínicos entiendan cuando decimos en el informe que tiene un patrón de NINE, neumonía organizativa o neumonía organizativa fibrótica? Pues lo que queremos dar a entender sobre todo es que no es un patrón inflamatorio, que es lo clásico cuando uno lee organizativa, que sí que tenemos aquí pues, distribución perilobular, que tenemos distribución peribroncovascular, pero vemos que realmente los bronquios están muy dilatados e irregulares. Vemos realmente que existe distorsión parenquimatosa, que existen zonas de halo reverso, como sería esta, pero que todos estos cambios van acompañados a cambios fibróticos y que, por ejemplo, estos cambios aquí en el lóbulo inferior pues se podrían decir que son más de neumonía intersticial no específica, una afectación difusa con bronquiectasias de tracción. Y esta es otra de las imágenes características de los síndromes antisintetasa y de los que creo también que si un radiólogo las ve sin contexto clínico también tendría que valorar esta posibilidad. ¿Y nos puede servir la radiología, la presentación inicial, para saber cómo va a evolucionar esa enfermedad? Pues podemos intentarlo. Sabemos que si ya estamos viendo un proceso fibrótico, pues será más crónico progresivo, que puede ser relativamente asintomático. Si vemos un cuadro tipo daño alveolar difuso, neumonía organizativa clásica, lo más frecuente es que sea un cuadro agudo. Y cuando vemos un cuadro tipo NIU, pues lo más lógico es que sea un cuadro crónico progresivo. Y como veis, todos se pueden presentar de forma asintomática, muy poco sintomática. O sea que también yo creo que a todos estos pacientes se les ha de cribar para ver la existencia de enfermedad intersticial.
Progresión. ¿Progresan, no progresan? Pues la verdad es que nos van a progresar muchos. Y pueden progresar de forma lenta, como esta paciente, con una anine fibrótica muy importante. Ya vemos aquí esta afectación reticular, parenquimatosa, heterogénea, con algunas bronquiectasias de tracción, y que en el control evolutivo, pues realmente ya todo el parénquima pulmonar presenta bronquiectasias de tracción desde el centro a la periferia, incluso algunas imágenes periféricas que podríamos hablar de panal. Este TAC es del 2009 y este TAC es del 2021. O sea, ha evolucionado en 12 años. Pero ha evolucionado, o sea. Y con los nuevos criterios esto sería una fibrosis progresiva, porque no dicen en cuánto tiempo, al menos la progresión radiológica. Y este es otro paciente con un síndrome antisintetasa, anti-Jo1, con una biopsia transbronquial de neumonía organizativa. ¿De acuerdo? Este tenía un TAC previo a este aún, más o menos parecido. Y vemos aquí pues esta afectación muy peribronquial, muy consolidativa, y vemos pues un año después que realmente toda la afectación pulmonar ha evolucionado, que el pulmón es más fibrótico, el paciente ha estado en tratamiento todo este tiempo, o sea, no es que haya sido sin tratar, y realmente pues que este patrón de neumonía organizativa, que la idea que tiene uno es que doy cortis y lo soluciono, cortis o inmunomodulador, pues que en estos pacientes la neumonía organizativa no va a funcionar como tal. Y este es un caso reciente, bueno, reciente el control, porque tiene una evolución rápida y una evolución mala. ¿Vale? Este es el TAC de debut, agosto del 21. La verdad era un TAC con vidrio eslustrado difuso, bastante parcheado, que radiológicamente parecía un proceso intersticial agudo, y aquí sí que no decíamos que de sospechar miositis, porque podía ser una neumonitis por hipersensibilidad, podía ser una toxicidad, o sea, era un vidrio eslustrado bastante homogéneo y bilateral. Pero 15 días después, el TAC ha cambiado completamente. Vemos que existen consolidaciones periféricas, que empiezan a aparecer bronquiectasias de tracción, que empieza a aparecer una afectación periférica fundamental, por lo que aquí ya podemos decir que está evolucionando a una neumopatía intersticial que puede ser fibrosante debido a estas bronquiectasias de tracción, con un patrón mezcla de NINE organizativa, y aquí sí que ya que podía corresponder a una miositis. Tiene un anti-Jo1 positivo. Menos de un año después, vemos que los pulmones se han hecho más pequeños, que los cambios fibróticos han aparecido también en los lóbulos inferiores, que esta afectación periférica fibrótica ha progresado, que empezamos a ver imágenes de fibrolastosis a nivel de ambos vértices, y esto es 3 meses después, en que realmente a nivel visual el paciente estaba bastante parecido, esta afectación fibrótica con pérdida de volumen y con estas imágenes de fibrolastosis. Vemos claro que ha progresado. Lo podemos valorar así o lo podemos intentar valorar de una forma más objetiva. Y esto es la valoración con el INVIO, versión comercial del Caliper. El TAC, este es la afectación inicial, puramente en vidrio eslustrado. Veremos verde en el parénquima pulmonar, que es lo que es el color con lo que nos pintan el vidrio eslustrado. Y en el siguiente control, pues ha aparecido mucho naranja, que es el reticular, y aparte vemos pues de visu, porque no cuantifica la aparición de las bronquiectasias de tracción. Y podemos tener pues un informe cuantificado de la afectación, y que realmente aquí pues casi todo era vidrio eslustrado, que aquí nos aumenta mucho el reticular, y lo que aparte es muy importante, aquí el volumen pulmonar era 3,6 litros, aquí era 3,1 litros y aquí es 2,1 litros. O sea, la pérdida de volumen de este paciente en un año
es realmente, en menos de un año, realmente significativa. Y en esta última valoración que he dicho yo que de Visu está más o menos igual, pues según el software pues ha aumentado el vidrio deslustrado. No es perfecto, o sea, porque el vidrio deslustrado a veces te junta el inflamatorio y el fibrótico, cuando sabemos que son dos vidrios deslustrados diferentes. Para la cuantificación de la afectación intersticial global y para la afectación de los volúmenes pulmonares, como hemos visto en este caso, pues realmente es útil de objetivar la progresión de esta enfermedad. Y con estos 3 casos de progresión y el reciente consenso, pues yo también me he planteado lo de las fibrosis progresivas, si puede ser el tratamiento de estos pacientes. ¿Qué signos radiológicos decimos para decir que hay fibrosis? Pues decimos que hay panal o bronquiectasias de tracción, la presencia reticular o pérdida de volumen. Y cómo las miositis, según esta es una tabla de este paper, tienen un porcentaje de fibrosis progresiva, o sea que realmente ellos las incluyen en las enfermedades que podrían tratarse. Yo creo que si aquí lo limitásemos a antisintetasa, posiblemente este porcentaje de fibrosis progresiva sería superior. Y lo que sí a mí me ha dejado un poco así, chof, es la descripción de la progresión radiológica, ¿vale? Porque es cualquier aumento, no te pone ni porcentaje, ni siquiera si discreto o moderado, o sea. Y entonces, un aumento de la severidad de las bronquiectasias de tracción, la presencia de nuevo vidrio deslustrado, pero vidrio deslustrado fibrótico, o sea, recordar que el vidrio deslustrado no todo es inflamatorio, que era una cosa clásica, que tenemos que olvidar el tema de la alveolitis, cuando se pedía en TACS hace muchos años valorar la alveolitis, y que el vidrio deslustrado, sobre todo si tiene bronquiectasias de tracción en su interior, si tiene imágenes reticulares, es fibrótico y su progresión la hemos de considerar progresión de la fibrosis. La presencia de nueva reticulación, el aumento de la reticulación, nuevo panal por supuesto, y el aumento de la pérdida de volumen pulmonar. Esto es una cosa que digamos que yo creo que todos los radiólogos se tienen que acostumbrar también a valorar el volumen de los lóbulos o comparar el volumen de los lóbulos, y que cuando realmente están perdiendo volumen, pues también añadirlo aparte de las otras hallazgos radiológicos. Y digo que esto es así, todo es sí, no, sería, mientras que la FVC y la DLCO pues sí que ponen unos porcentajes de disminución. Entonces, como resumen final, ¿qué tendríamos que hacer los radiólogos o qué tendríamos que valorar cuando nos enfrentamos ante un síndrome antisintetasa miositis? Tendríamos 2 escenarios, el que ya nos viene TAC de paciente antisintetasa o TAC paciente con miositis. Tendríamos que hacer el patrón radiológico, la extensión de la enfermedad, cuánta fibrosis tenemos en esta enfermedad, intentar identificar el curso de la enfermedad, si tiene más riesgo por su patrón radiológico de ser una forma aguda o una crónica o una subaguda crónica, identificar lo antes posible que estemos delante de una fibrosante progresiva, o sea que realmente los cambios fibróticos están aumentando. Y esto es algo más del futuro, digamos, sería intentar identificar factores pronósticos en estos pacientes de que van a ir bien o que van a ir peor. Hasta ahora el único que encontrar es el patrón de neumonía intersticial usual, y yo creo que la progresión precoz también pues probablemente es un factor de mal pronóstico. Y escenario 2, estamos informando un TACAR de un paciente del que no sabemos nada o sabemos poco, que viene de la primaria, que viene de cualquier servicio, no neumoautoinmunes. Y vemos un TACAR en que vemos estos hallazgos que he comentado de neumonía organizativa o neumonía organizativa con fibrosis, básicamente estos dos, pues aconsejar determinar o aconsejar valorar la posibilidad de miositis en el informe radiológico. Y ya que estamos en los 10 años del CIC, yo me he ido a hacer arqueología radiológica y he encontrado fotos más antiguas. Esta
foto debe ser de 2007-2008, que en este caso la multidisciplinaridad era esta, o sea, el doctor Chauvet, el doctor Ramírez y yo. Y que realmente es un placer ver cómo a lo largo de los años pues, la multidisciplinaridad ha ido aumentando. Aquí es una foto un poco posterior. Aquí ya existía la sección de radiología torácica, aquí ni existía la sección de radiología torácica, era el radiólogo torácico. Y aquí vemos a María. Y luego ya estas tres últimas fotos sí que ya son del CIC y como veis pues va creciendo el número de componentes. Y la verdad es un placer trabajar todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. 3 charlas excelentes. Les pido a los ponentes, ¿no?, a los que suban al estrado para el momento de las preguntas. Mira, a ver si no hay nada, ¿no? Aquí. No. Bueno, ¿alguien en la sala que quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? ¿El micro? Ahí, Está aquí. Muchas gracias por las presentaciones. Yo quiero empezar fuerte, como siempre. Tenemos un paciente con una intersticial y un síndrome antisintetasa positivo y nada más. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Como si fuera un no antisintetasa o como si lo fuera un antisintetasa? ¿Cómo debemos orientar a estos pacientes? ¿Cómo los debemos tratar? Bueno, te diré cómo los tratamos nosotros, si los tratamos bien o no. Si es un sintetasa, para nosotros, dependiendo de las características del paciente, el fármaco que mejor nos va es el tacrolimus. No sé exactamente por qué, pero la respuesta en muchos casos es espectacular. Mejora la capacidad vital, mejora la DLCO 30 puntos. Y bueno, y es verdad que si una persona mayor, que es hipertensa y diabética, es un fármaco que te va a dar problemas, y si es una chica joven o un chico joven, pues normalmente no hay problemas, ¿no? Lo reducimos y vemos un poco cómo va, ¿no? Es verdad que al inicio hacemos un mes, 3 semanas y bajamos enseguida los corticoides, y sería un poco la estrategia, ¿no? Corticoides y tacrolimus, ¿no? Que no va bien, no acaba de ir bien, pues entonces el siguiente paso sería rituximab. Lo que hacemos. Si hay dificultades, esto lo comentamos en el comité. Nosotros también tenemos un comité de intersticial y la verdad es que nos ayuda mucho, ¿no? Porque está el radiólogo, está el neumólogo, están los reumatólogos, estamos todos allá. La duda o la situación, esta es la situación aguda, ¿no? Lo que sí que empieza a ser un problema son esos pacientes de 10 años de evolución, ¿no? Yo siempre decía, con Carmen decíamos, sí, los míos me van muy bien. A diferencia de la esclero, los míos van estupendos. Pero claro, se hacen mayores, pasan los años y esa persona que tú considerabas que estaba bien, con su dosis baja de inmunosupresor, empieza a ir mal. Y ahí es cuando plantea esto de la fibrosis, ¿no? La experiencia, tanto es así que nosotros intentamos poner en marcha un ensayo clínico en sintetasa con antifibróticos. Estuvo a punto de llegar a Alemania, luego se paró, la pandemia. Y los que hemos tratado con los neumólogos, la percepción clínica es que no han ido bien. Pero no han ido bien igual porque era muy al final, ¿eh? Y bueno, estamos un poco ahí. Lo lógico sería pensar que de entrada estos pacientes, ¿por qué no tratarlos con inmunodepresores y a la mínima con antifibróticos? Porque quizás estaréis ofreciendo una mejor opción. Pero el síndrome antisintetasa yo creo que es diferente de una NIU idiopática, que es diferente de la esclerodermia y que es diferente de la fibrosis pulmonar ANCA positivo, ¿no? Aunque los metemos en el mismo paquete, yo creo que tienen muchas diferencias, ¿no? Y entonces aquí es donde nos falta este conocimiento, un poco de delimitar bien cómo son estos pacientes y si va mejor un tratamiento u otro. ¿Tenéis muchos pacientes tratados con antifibróticos ya? Unos 10. Vale. Con mala percepción, ¿eh? Si vamos con la doctora Villar, Ana, ¿quieres decir que lo estamos haciendo bien? Porque estos pacientes van mal, ¿eh? Es verdad que son pacientes casi en pretrasplante, con capacidad vital del 30%. Bueno,
Entonces, bueno, a las esperas que vayan mal, ¿eh? Yo creo que nosotros tenemos también más o menos, no sé si llega a 10, pero y el problema es este, yo creo que llegamos tarde. Puede ser. Hay que plantearlo antes y cada vez nos lo planteamos antes. En cuanto vemos que progresa la fibrosis, si están bien tratados desde el punto de vista de inmunosupresión, ya nos planteamos iniciar el tratamiento, porque si llegas a una situación ya muy fibrótica y muy extensa... Son un poco traidores estos enfermos, porque como los ves cada 3 o 4 meses, pues tampoco, si nos pudieran hacer unas PCRs cada vez que los vemos o cada mes, pero es un drama eso, seguramente no es operativo, pero una alternativa que tú pudieras tener una información aparte de la clínica, ¿no? Me hago más o menos, ¿no? Estoy bien, depende mucho del momento en que lo ves, ¿no? Los crepitantes también van y vienen, y bueno. En relación a este concepto, ¿no? De las fibrosantes, porque de por sí el origen es inflamatorio, puramente. Sin embargo, hay algunos pacientes que hacen progresión, pero una progresión inflamatoria, y otros que no, que hacen una progresión fibrótica y quizás tampoco llegamos a identificar este brote inflamatorio previo que podría decir, bueno, pues es una especie de cicatriz y demás. No, es algo diferente. Entonces, a la hora de, a priori, cuando recién diagnosticamos un paciente que todavía no tiene este patrón fibrosante, sea progresivo o no. No quiero hablar de fenotipos porque no tenemos genes identificados, pero sí unas ciertas características clínicas o algún biomarcador que nos haga pensar, quizás tengo que ir con más cuidado con este paciente antes de que fibrose. ¿Tenemos algo identificado? No. No, es decir, estaba pensando en lo que estabas diciendo, ¿no? Es decir, nosotros de entrada consideramos que el paciente de diagnóstico agudo, ¿no? o ahora o hace un mes o 2 meses, este paciente tiene un proceso inflamatorio. No creemos o no nos parece que de entrada ya tenga una forma fibrótica, ¿no? Por analogía, nosotros lo vemos mucho en el músculo, ¿no? En el músculo hay inflamación y a veces ves un paciente que te entra a la consulta y tiene una marcha miopática tremenda y te dice al residente, oye, pero ¿por qué no le pones más medicación? Porque el paciente está fatal. Sí, pero es que no está o sea, ¿qué pienso yo? Igual me equivoco, ¿eh? No tiene actividad, tiene damage, ¿no? Tiene lesión instaurada. Entonces, un poco sería lo mismo, ¿no? Nos pasa también en las miositis orbitarias, una entidad poco frecuente. En la fase aguda mejoran, pero luego queda el músculo fibrosado y ven doble. Pero no ven doble porque tengan una inflamación, darle rituximab, darle venga, pim, pam. No, es que ha quedado así, ¿no? Por eso es tan importante la rehabilitación. Y a veces hablamos con Carmen, estos pacientes desde el inicio se debería hacer rehabilitación respiratoria para mejorar la capacidad, no solo funcional muscular, que evidentemente tienen un problema también con eso algunos, sino también de lo que sería el parénquima pulmonar, ¿no? Pero bueno, es evidente que eso es un camino. Lo que sí que es verdad es esto, o sea, lo que sí te puedo decir es que nosotros, desgraciadamente, vemos pacientes con síndrome de antisintetasa que se trasplantan y casi siempre es a los 10 años o más del seguimiento, ¿no? Pero ¿no crees que el paciente que ya está fibrótico en el momento del diagnóstico, una cosa es el muy inflamatorio en el momento del diagnóstico, pero este va a progresar sí o sí? ¿No le podríamos intentar reducir un poquito la progresión o el ritmo de progresión con un antifibrótico desde el principio? Ya sé que no están no, si es un fibrótico que era un sintetasa, que no lo sabía nadie, que lleva 10 años y que aparece en la consulta, entonces sí. Pero si es un fibrótico, si es una sintetasa que se ha diagnosticado ahora, yo creo que hay que tratarlo con inmunodepresión. Luego ya se verá un poco cómo va. Añadir, Sí, evidentemente. No me molesta añadir el antifibrótico, ¿eh? Yo un comentario como radiólogo sobre este tema. Yo creo que estos pacientes son de los que más indicaría monitorización radiológica. O sea, en otras autoinmunes quizá no, pero es que algunos te sorprendes de la evolución. En teoría haces un TAC de control por control, sin ninguna... Y tú dices, ostras, pero si está mucho peor, ¿no? O sea que a veces es una enfermedad traicionera o no sé. Seguro. Y, por ejemplo, este paciente que he enseñado, o sea, el primer TAC era inflamatorio absoluto y a los 15 días tenía un TAC ya con cambios que orientaban hacia un proceso fibrótico, ¿no? O sea que realmente a veces yo creo que a falta de otros parámetros clínicos o analíticos que te puedan
decir cuáles van a ir mal o no, y que parece que la clínica respiratoria tampoco es que sea una cosa muy importante, o hasta que está muy mal no hay un deterioro respiratorio, pues a lo mejor la única forma es progresión radiológica, aunque para la fibrosante progresiva de momento con la progresión radiológica solo tampoco sirve. Yo me gusta mucho escuchar esto que dices como radiólogo, porque nosotros cuando hacíamos, te repito, hace 20 años que empezábamos a ver estos pacientes, les hacíamos un TAC sí o sí cada 4 o cada 6 meses, que al final salió algún estudio, quiero recordar, seguro sabrás mejor tú que yo, en JAMA, diciendo que aquellos pacientes que se les hacían muchos TACs tenían más riesgo de segundas neoplasias y ahí frenamos en seco todo, aquí no hacemos TAC. Y entonces estaba Esther Pallisa, le decía, pues hagamos menos. Creo que ahora eso se ha solucionado porque son TACs de menos radiación. Sí, o sea, ahora... Y eso fue la época dorada, antes del COVID, en donde se empezaron a hacer ecografías con los signos del cometa y todo esto, y un grupo italiano, nosotros también lo miramos, pero eso no sé bien por qué, seguramente porque la imagen es de mucha menor calidad, no acabó de cuajar en ningún sitio. O sea, sí que es útil la eco pulmonar para muchas cosas, pero paradójicamente en la mayoría de servicios de sistémicas o de esto, en la consulta no haces al paciente una eco, que estaría bien, ¿no? O sea, una opción. Lo que pasa es la eco, yo creo que para decir es normal, es patológica, sí que va. Si quieres decir si es patológico ha progresado, vas a sufrir mucho, ¿no? O sea, o ha progresado muchísimo, ¿no? De que al principio tuviese 2 cometas y ahora tiene... Claro. Y lo de los TACs sí que es cierto, o sea, los TACs ahora son con menos dosis, y luego en esto de la inducción de cáncer, que es cierta, hay que valorar mucho la edad de los pacientes, porque a mí cuando a un paciente de 80 años empiezan, hoy no le hagamos tantos TACs, pues, o sea, los cánceres radioinducidos necesitan un periodo de latencia, ¿no? O sea, que hay que ponerlo todo en una balanza. Te daremos más trabajo entonces, Marcelo. Bueno, ya me dais. Carmen. Sí, antes de nada, felicitar a los 3 ponentes. Han hecho unas magníficas ponencias y quería hacer preguntas tanto a Albert, ya se las he hecho varias veces, a la doctora Ruiz como al doctor Sánchez. A la doctora Ruiz tenemos la sensación que el PMSCL remeda mucho el cuadro clínico de la antisintetasa. ¿Se puede explicar algún motivo de relación entre un PMSCL y los restos de anticuerpos antisintetasas? Porque realmente, Albert, ¿no? El PMSCL, el comportamiento, tienen manos de mecánico, tienen unas características, artritis, y son muy parecidos a los antisintetasa. Incluso la evolución a nivel del intersticio también es más favorable que cuando tengan otros anticuerpos y se parecen bastante a la antisintetasa. ¿Se puede explicar de alguna manera? Pero son totalmente diferentes los anticuerpos, ¿no? Sí, son diferentes. Bueno, reconocen estructuras diferentes, ¿no? Yo desconozco un poco qué es lo que puede hacer que clínicamente, ¿no? Se puedan parecer, sí. Ahí no, porque en la literatura dicen, o se ha dicho, que no es el anticuerpo, que es el HLA, ¿no? Es el pulsillo que presenta al PMSCL, al sintetasa, al Q, como dice Carmen, ¿no? A veces sin que sea un paciente en planta y dice, ahora ingresado uno ya. Este ha de ser un J1 seguro. Y luego a lo mejor, pues, zas, al residente, oye, que dijiste que sería un J1 y es un PMSCL, ¿no? O es un anti-Q, o es un anti-MDA5 incluso, ¿eh? O sea que a veces es verdad que el espectro clínico convencional, que dirías, es otro motivo de los criterios clasificatorios. Hay pacientes que tienen un síndrome antisintetasa y no tienen ningún anticuerpo, ni antisintetasa ni ningún otro, ¿no? Es de estas preguntas clínicas que nos sorprenden a nosotros. ¿Por qué puede ser, no? Pero la HLA es una explicación, no sé, pero tampoco tengo criterio, no sé qué te parece a ti, si podría tener un sentido pensar que... Sí, podría ser, ¿no? O sea, también es importante. Micro. Bueno, l'altra característica dels anticossos anti-PMSCL en quant a associació clínica és que també diguem-ne, fan un overlap amb característiques d'esclerodèrmia. Ay, perdón. Y luego, claro, esto igual incrementa también la afectación pulmonar, aunque no sea
pero no sabemos por qué, clínicamente no sabemos. Porque la patogenia exacta no la conocemos. Esto es una gran verdad, ¿eh? De todo esto que estamos hablando tenemos poco conocimiento de la causa que lo produce, por lo tanto, a veces cuando escuchas, ¿no?, lo que dice el radiólogo, lo que dice el clínico, lo que dice el inmunólogo, es interesante, pero dices, todo esto, la forma de intentar corregirlo sería saber qué es lo que lo está desencadenando, ¿no? Sebastián también. Mientras se mueve el micro, recordar a los compañeros que están conectados que pueden hacer preguntas, incluso levantar la mano para hablar desde casa o en el chat, que de momento no hay ninguna. Yo justo pensaba en esto de la patogenia porque yo creo que del COVID hemos aprendido mucho y sobre todo las imágenes que ha mostrado Marcelo. Hasta hace poco, cuando yo veía un TAC como el que le ha mostrado, siempre pensaba, esto es un autoinmune, no sé cuál es, no tengo ni idea de autoinmunes, pero ¿no? Y ahora sé que o es un autoinmune o es un post-COVID. O sea, la diferencia es que con el post-COVID, además, si le haces una crío vas a encontrar lo mismo, es organizativa y NINE, y es un proceso de reparación. Por lo tanto, si la morfología radiológica es la misma y la histología también, a lo mejor la patogenia es muy similar. Y lo único que pasa en las autoinmunes es que el trigger más se mantiene. Por lo tanto, si atacas el trigger, y a lo mejor lo que no tenemos es un buen inmunomodulador que ataque el trigger. Pero si atacamos el trigger, a lo mejor, igual que pasa con el post-COVID, que el 98% mejora, a lo mejor deja mínima alteración, pero eso es una colágeno inmadura. No es madura, se podría revertir en ese momento, en el momento de las imágenes que ha enseñado Marcelo. Por lo tanto, a lo mejor también mejorando el abordaje inicial podríamos evitar que evolucionara. De hecho, si nos ponemos a pensar en artritis reumatoide, yo recuerdo cuando Marcelo enseñó esa foto, que enviaba cada año pacientes con artritis reumatoide de trasplante. Llevo años sin enviarlos, porque ya no hacen esos evolutivos tan heavies. Se diagnostican antes y el tratamiento es mejor. Por lo tanto, a mí me hace pensar, sobre todo en las imágenes que ha enseñado Marcelo, que la patogenia es verdad que es muy difícil entenderla, pero a lo mejor cogiendo la morfología de otras patologías sí que podemos intentar mejorar. Yo os incito a que saquéis alguna molécula de esas que puedan ser mejores, no lo sé. Sí, pero también pienso que la pregunta mía iba para Marcelo, que radiológicamente no potenciamos suficiente la morfología del autoinmune a nivel de intersticio. ¿Por qué? Porque no hay, te ponen NINE, lo que ha puesto él, ni un NINE, pam, pam, pam. Y la gente asocia esos mismos patrones que ve en la idiopática al autoinmune. No es verdad, porque como he enseñado hay un montón, y están las alas de mariposa, está el refuerzo subpleural, hay un montón de signos radiológicos que te incitan a pensar que puede ser un autoinmune. Y eso no se ha explotado suficiente. A lo mejor es otro punto que a lo mejor si se trabajara suficiente y se publicara más sobre ello, se podría potenciar, porque a veces tú ves un paciente y dices, esto no es un Sjögren. ¿Por qué? Porque radiológicamente no puede ser un Sjögren. ¿Y eso dónde lo pone? Pues es verdad que no lo pone, pero de tantas verlas, tú dices, no puede, ya sé que el autoinmune que te ha salido, lo que tú quieras, te puede apuntar a un Sjögren, pero radiológicamente a mí me cuadra más con una antisintetasa. Repite los anticuerpos y sale antisintetasa. Entonces, creo que entre todos los centros se podría hacer algún trabajo conjunto para potenciar el impacto que tiene la valoración buena radiológica en el diagnóstico rápido de la autoinmune. Sí, y totalmente de acuerdo, porque hay tags que yo digo, esto será un autoinmune. Y me hacen caso y van detrás y detrás y detrás y detrás. Aciertas mucho, y al final sale algo, ¿no? Y otro concepto importante también, que un poco siguiendo el hilo que comentaba María, me llamó la atención, claro, en una de las diapositivas Estíbaliz pone muy claro, ¿no?, un origen ambiental. Entonces, claro, aquí nosotros, por ejemplo, hacemos analítica con precipitinas muy completa, descartamos cosas ambientales en la primera visita, sea lo que sea. Quizás también tendríamos que empezar, ¿no?, un poco a ver si hay algo más que está influyendo en estos pacientes. Seguro. Y quizás
despertando este trigger, incluso virus también que pueden quedar acartonados en el epitelio alveolar, cosas que a lo mejor estén actuando ahí y que sí que podemos tratar o por lo menos identificar, ¿no? Yo totalmente de acuerdo con María y contigo, ¿no? ¿Hay algún patólogo en la sala? Ay, Dani. Lástima, ¿eh? No, porque a veces es verdad que tú podrías saberlo, la radiología parece mucho más rica, pero al patólogo seguramente también, ¿eh? Pero un poco la idea que tenemos nosotros, los clínicos, a mí me lo explicó esto el Major, seguro que lo conocéis, al Major, que no sé si se habrá jubilado o no, que está allá en Inglaterra, ¿no? Dice, no, el pulmón solo se pone enfermo de 4 maneras: la NINE, la NIU, la NOC y el DAT. Y por lo tanto, sea cual sea la causa, sea el COVID, sea un autoinmune, sea una lesión, la anatomía patológica te va a explicar poco porque son las formas que tiene el pulmón de expresarse. La radiología parece, estoy de acuerdo contigo, parece mucho más rica, ¿no? Y en cuanto a lo que ha comentado la doctora respecto al aspecto ambiental, vamos, seguro que los que veáis pacientes con síndrome antisintetasa, si hacéis la historia clínica, un porcentaje alto de pacientes tiene una exposición laboral clarísima. Es decir, este que ha ingresado ayer es un señor que es de Guinea-Bissau y tiene las manos de mecánico, y entonces el paciente siempre interpreta, no, tengo las manos de mecánico porque trabajo de soldador o con una de esto y respiro y tal, y se me ensucian las manos. No, está expuesto hace meses o años a una inhalación, desde el profesor que trabajaba con la tiza y respiraba el de esto, y que cuando usa el Vileda mejora, hasta aquella persona que trabajaba en un telar, etcétera, etcétera, hasta los bomberos del Twin Towers, ¿no? Que años después desarrollaron síndrome antisintetasa. Por lo tanto, hay mucho a mejorar en la etiopatogenia, que eso seguro que nos permitirá de alguna manera interpretar mejor estas enfermedades, ¿no? Creo que es un esfuerzo de todos, ¿no? Es muy bueno escuchar al radiólogo, a María, a todos, ¿no? Un poco el compromiso de intentar conocer mejor estas enfermedades. Los clínicos sí que tenemos creo yo, una obligación, no sé, que es al estar con el paciente cada día y ver que va mal, te planteas un poco qué puedes hacer para mejorarlo, ¿no? Entonces es un poco el trigger de activar esa situación, ¿eh? Sebastián. Buen día. Vengo de un país, Argentina, en donde con mucho esfuerzo conseguimos determinar anticuerpos anti-Jo1. ¿Qué porcentaje de pacientes estaremos perdiendo con ausencia de patrón citoplasmático y anti-Jo1 negativos, y si tiene sentido repetir en el tiempo la determinación? Es decir, si los pacientes cambian su perfil de autoanticuerpos repitiendo las analíticas. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es la implicancia pronóstica de esto? En particular, si ni siquiera cae en IPAF por también ausencia de dominio clínico. Y muchas gracias por la calidad de las ponencias. Bueno, a ver, para la determinación, aquí, ¿no?, nos fiamos mucho de la colaboración con los clínicos, ¿no? Con Sergio, cuando él tiene una sospecha, pues a pesar de que no nos haya salido la determinación, pues lo repetimos en el tiempo, ¿no? Ya sé que no hay disponibilidad en todos los lugares de hacer todas las técnicas, ¿no? Pero sí que los patrones de inmunofluorescencia pues pueden sugerir la presencia, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido recientemente algún caso, ¿no?, que cuadraba clínicamente con una sospecha de antisintetasa. En nuestro dot blot que tenemos salía claramente negativo de forma repetida, pero sí que tenía un patrón citoplasmático intenso, ¿no? Entonces, hemos enviado algún caso pues al Hospital de San Pau, que hacen la inmunoprecipitación, y salió positiva una sintetasa que no está contenida en el blot que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, la clínica y el patrón de IFI sí que cuadraban, ¿no? Pues yo creo que, bueno, con las herramientas que tiene, si está la sospecha, se debe repetir las pruebas y buscarlos, ¿no? Sí, yo coincido con la doctora, ¿eh? Es muy importante en estos casos, como todo en medicina, ¿no?, la probabilidad pretest, ¿no? Tú dices, este tío tiene un síndrome antisintetasa, vamos, tiene todo. Es verdad que hay veces, en este caso, deberíamos buscarlo, ¿no? Y como dice la doctora, si no sale, pues es la oportunidad típica de intentar descubrir la nueva antisintetasa que debería haber y que no hemos encontrado nunca, ¿no? Es verdad que luego esa probabilidad pretest, cuando tú amplías el espectro de pacientes a qué mirar, ¿no? Si dices, no, ahora vamos a mirar la neumopatía intersticial de causa desconocida,
que ingresa en neumo y que vamos a ver si tiene un anticuerpo antisintetasa, ¿no? Ahí estás en una situación más compleja, ¿no? Respecto a la repetición de los anticuerpos, yo creo que si es posible es interesante hacerlo, ¿no? Porque también lo que decía antes, ¿no? Como llevamos tantos años, ahora estamos viendo pacientes en que el anticuerpo se negativiza. O sea, la variable tiempo longitudinal te da un conocimiento que es imposible de tener sino de otra manera, que es muy interesante, ¿no? Y de alguna manera, pacientes que eran Jo1, suerte que lo tenía apuntado, porque si no me dirían, coño, es que este tío no tiene, ¿qué tiene? No tiene nada. Se negativiza completamente, ¿no? Como también vemos pacientes con síndrome antisintetasa que hicieron un brote agudo, que estuvieron perfectos durante 20, 25 años y que ahora cuando se hacen mayor hacen un segundo brote clínico, con todo. Entonces, bueno, eso es curioso, ¿no? Que si la enfermedad no está curada, alguna cosa se pone en marcha otra vez, no sabemos por qué, ¿no? Y bueno, sí, eso, lo de los anticuerpos yo creo que vale la pena. Lástima que no podáis hacer. Pero sí, a veces también, si tenéis sueros y eso, se puede colaborar. O sea, no quieres enviar a sueros, bueno, clínicos no lo sé porque no me puedo ofrecer por ellos, pero en Valle seguro que si quieres, envías los sueros y hacemos los anticuerpos. Eso no hay ningún inconveniente por parte nuestra, ¿eh? Lo que comentabas también del pronóstico, claro, si tú no tienes diagnosticado al paciente, probablemente lo tratarás diferente o más tarde, y esto implica seguro un pronóstico diferente que seguro que es peor, ¿no? Y esto pasa mucho con los anticuerpos raros, el PL7, PL12, y estos que vienen muy fibróticos porque el paciente no se ha diagnosticado previamente, porque no sabían lo que tenía y no se ha tratado. Entonces, esto sí que tiene una importancia pronóstica seguro. ¿Alguna pregunta? Ignasi. Una pregunta. Tiempo atrás me han aparecido algunos trabajos en intersticial en general, y no sé si en sintetasa, del posible papel del KL6 en predecir la progresión de estos pacientes. Yo no he seguido la pista y quisiera saber, a ver si vosotros, que estáis más de esto, tenéis más conocimiento. Es verdad, creo que es el KL6 y otro que no me acuerdo ahora, que tiene otro nombre también. Nosotros no lo hemos utilizado nunca, pero creo que es un buen parámetro, incluso en sangre periférica, en el VAL también, pero en sangre periférica hay estudios que lo correlacionan. Es lo de siempre, ¿no? Si lo consigues introducir en tu rutina del hospital, puedes coger realmente si es útil o no, pero parece que sí, que realmente funciona. O sea, es una opción. Lo que comentábamos, ¿no? De la actividad sería un parámetro más, sí. Nosotros lo hemos empezado a hacer, pero no tenemos seguimiento longitudinal todavía como para poder decirte. De forma sistemática todos. Albert. Primero de todo, muchas gracias por las 3 charlas. Estaba dando vueltas ya hace un rato a la pregunta y ahora me ha venido bien que el doctor Selva ha comentado que había pacientes que negativizaban esos anticuerpos. Entonces, ¿eso iba acompañado de una mejoría clínica? A ver, porque digo, o sea, siempre estamos intentando buscarnos si el anticuerpo ese que detectamos asociado a esa enfermedad es realmente patogénico y que cuando negativice haya una mejora clínica. Y luego eso también me ligaba con cuando ha explicado un poco, ¿no?, los tratamientos, que decía que las inmunoglobulinas intravenosas, que tenemos la idea de que van a limpiar, ¿no?, de anticuerpos el suero, iban bien en las miopatías, o sea, en la afectación muscular, pero no iban bien en el pulmón. Y eso me lleva a otra reflexión, que es que, aparte de lo que ha dicho la doctora Ruiz, de que es importante saber en qué sustrato estamos mirando, o sea, qué tipo de antígeno tenemos al que vamos a dirigir los anticuerpos del paciente, también dónde lo estamos mirando. Porque al final sí que es verdad que es mucho más accesible y menos cruenta la sangre periférica, pero también si los detectamos en el VAL, a lo mejor el fármaco que estamos dando no está actuando en ese sustrato. Sí, la verdad es que no tengo ninguna respuesta, te lo has dicho, pero podemos compartir, ¿no? El que se negativicen, o sea, el anticuerpo está un poco sobrevalorado, ¿no? El anticuerpo es un marcador. No, como dices, dices no ofensa, ¿Qué quiere decir? Que es muy útil para el diagnóstico, coño, tiene un síndrome de sintetasa. Pero, por ejemplo, los anti-Jo1 como marcador de actividad, hubo un trabajo una vez que lo hacían por ELISA, que lo correlacionaban, nunca nadie más lo repitió.
Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la negativización del anticuerpo te indica como que la enfermedad, interpreto yo, que la enfermedad está dormida, pero no es en el tiempo no hay un nexo certero de, hostia, se ha negativizado, es que va mejor el paciente, ¿no? Es un indicador. En cuanto a determinarlo en otros flujos, ¿no? En el VAL o esto, pues la verdad es que tampoco hay experiencia, lo que dices tú, es un proceso invasivo. Fíjate que durante una época recomendábamos un poco como lo del TAC, ¿no? Cuando empiezas, pues el TAC cada 6 meses, a la mínima le hacemos un lavado, a todos les hacemos un lavado broncoalveolar, no hacemos nunca a nadie, a no ser que haya alguna sospecha de algo más, una infección, una neoplasia. Por lo tanto, hacer los anticuerpos en el VAL, pues no sé, igual en un estudio tendría sentido, ¿no? Pero parece como que no de esto, ¿eh? Y no sé si había alguna cosa más que habías comentado. Gracias, ¿eh? Si me permitís, perdón. No. En cuanto a la negativización de los anticuerpos, los pacientes con esclerodermia pues, van al trasplante pulmonar y ahí hemos hecho ahora una valoración de los pacientes trasplantados pulmonares. Tenemos ahora, en el estudio hay 25 pacientes y las 2/3 partes de estos pacientes con doble terapia de inmunosupresión negativizan los anticuerpos. Hemos hecho el estudio de supervivencia, la P no nos ha salido significativa, pero hay 20 puntos de diferencia en la supervivencia de los que han negativizado con los que no. O sea que al menos en la esclero, en estos, ¿no?, pacientes tratados con doble inmunosupresión, sí que la supervivencia es diferente, aunque la pena no salga significativa. Y estamos pendientes de analizar las otras manifestaciones de la esclerodermia. Incluso también hemos hecho una entrevista para los pacientes para que ellos mismos valoren, ¿no?, si han cambiado sus manifestaciones antes y después del trasplante. En esclero quizás sí que tiene una importancia. Vale, gracias. ¿Tienes muchos pacientes que se negativizan? Porque, claro, yo soy un poco más joven que tú. Cientos. No, porque decir que yo no tengo ninguno. Soy más joven, tengo menos recorrido. Sí, pero sobre todo porque es que no se los pido. Un Jo1, como mucho lo puedes comprobar, ¿no? Que es real, pero después, eso es una discusión, a los 10 años, no se los voy a pedir. Es una discusión con los inmunólogos, no sé qué piensas tú. ¿Por qué se los pides? ¿No? Pero, por ejemplo, en la enfermedad mixta, que es otra enfermedad, nosotros sí que los pedíamos regularmente, es cada 6 meses, o sea, tampoco creo que el gasto sea excesivo. Y si te dan perfil de la evolución que tienen, entonces pacientes con la mixta, por ejemplo, nosotros veíamos que hacían RNP, RNP-SM, RNP-SM-DNA, entonces esto es una visión muy importante del paciente, ¿no? Entonces nosotros pedimos, no cada día en la consulta, pero periódicamente sí. Vamos, yo creo que una vez al año se deberían pedir. Sí, un Jo1. En todos los anticuerpos. Sí, en todos los anticuerpos. Y entonces, que se hayan negativizado, yo te hablaría, por ejemplo, de 3, o sea, que son pocos. Y luego, una cosa muy curiosa también es que algunos hacen también un switch. Es decir, el paciente más antiguo que tenemos nosotros del libro, que era un síndrome antisintetasa, ahora es Jo1 negativo, o sea, 25 años después es Jo1 negativo, está bien, pero ha hecho una poliartritis y tiene una citrulina del copón y tiene una artritis reumatoide, ¿no? Bueno, una anticoagulina muy positivo, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿qué pasa? Que dentro de la ignorancia, yo primero, intentas encasillar a los pacientes para entenderlos, pero evidentemente las enfermedades autoinmunes yo creo que tienen un flujo, ¿no? Y por lo tanto, con los años ves que realmente hay una evolución del perfil de anticuerpos, ¿no? No es muy frecuente, el que es Jo1 suele ser Jo1 y tal, pero... Yo he de decir que hago trampa y sí que se lo pido una vez al año. No, pero a todos, haces bien. A todos no. Que no te oigan. No, las nuestras, solo los... O sea, yo repetir si los más raros o los que tienes dudas o si solo son por dot blot, positivo moderado, ¿no? Porque yo creo que está el mayor problema en cuanto al diagnóstico, la clasificación en el sintetasa. Es si te crees el anticuerpo, es una cosa que, bueno, con Estíbal dice un poco lo que has comentado. Y por eso en algún caso intentamos comprobarlo. Porque si te lo crees, si tiene un síntoma, ya lo tienes diagnosticado. Porque creo que las cosas no son son opiniones, no son tan rígidas en este sentido, ¿no? Entonces, si valiera, si era un momento que pone en jaque al hospital, no lo haremos. Pero si no es el caso, igual que pides una función renal, ¿no? Pides una analítica en el ambulatorio de control, pues chico, unos anticuerpos anti-Jo1, que es una tira. El Jo1 es barato, no sé cuánto vale aquí, pero es barato el Jo1, las tiras estas, ¿no? Otra cosa es que tú quieres hacer inmunoprecipitación, técnicas más complicadas.
Y, por ejemplo, hablando de anticuerpos, y no es el tema hoy porque son miopatías que no hacen afectación pulmonar, pero las miopatías necrosantes inmunomediadas por estatinas, que tienen anticuerpos contra el HMGCR, ahí hay una correlación clarísima entre los niveles y la clínica. Que luego en la práctica clínica igual tampoco te es igual, porque tú ves al paciente, lo valoras clínicamente, ves las CPKs, pero bueno, pedirlos de tanto en tanto es un parámetro más, ¿no? Sí, sí. SRP. Bueno, exacto, bueno, y si lo ampliamos al SRP y el hidroximetil, ahí sí que parece claro que estos anticuerpos son patogénicos, porque hay estudios de laboratorio con fibras musculares que destruyen, y porque en la estrategia terapéutica de los pacientes con miopatía necrosante inmunomediada con estos anticuerpos que no van bien, la plasmaféresis tiene un rol que en otras enfermedades no. Pero eso ya lo estaríamos saliendo de la reunión de hoy, creo. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo preguntarle Ni al tanto, doctor ni Sánchez? tanto. Vamos bien de tiempo. Es impresionante el Caliper, este método de software que te puede valorar hasta la textura. Bueno, me impresiona mucho las imágenes, pero claro, no está al alcance de todos. ¿Hay una correlación con las medidas que hacéis visuales vosotros de extensión? Como lo hacen, como llevan años haciéndolo en Brompton, ¿no? Las 5 áreas, porque de esto hemos vivido, bueno, hemos estado cómodos, ¿no? Hasta ahora, pero con todos estos sistemas tan sofisticados y tan caros, no sé si podemos seguir utilizándolo. Funciona, pero no es la panacea, ¿vale? O sea, lo que sí que tiene es que siempre te mide igual, ¿vale? Y entonces eso sí que la variabilidad interobservador pues no la tiene, es un observador que no tiene variabilidad entre él, ¿no? O sea, además yo he probado a medir varias veces el mismo TAC y me salen los mismos valores, o sea, el software su trabajo lo hace. A veces discrepamos, ¿vale? Y además yo se lo he dicho a los de la casa comercial y me contestaron, 2 radiólogos también discrepan. O sea, contestación de los de... O sea, cuando se hacen estudios de capa entre radiólogos, pues no salen muy buenas las capas, tampoco a veces para las intersticiales, ¿no? Eso fue la... Entonces, es útil, o sea, para decir que este TAC tiene más afectación que el anterior, es útil. Para, por ejemplo, la esclerodermia limitada, yo veo que sufre un poco, porque realmente el vidrio ilustrado muy tenue no te lo cuantifica. O sea, ha de ser un vidrio ilustrado de cierta densidad para que el software lo caracterice. Una vez ya está cuantificado, pues sí que sabes si en el próximo hay más o no. Y después, yo lo uso mucho para la cuantificación de la afectación intersticial global, más que por patrones, porque a veces el vidrio ilustrado te pone como vidrio ilustrado cosa que para mí es claramente fibrótica, o sea, allí tiene algún problema, y luego el panal, pues a veces también cuando el panal es muy poca cosa también lo que pasa, y una cosa que sí que te das cuenta cuando cuantificas con software respecto a cuando cuantificamos nosotros, es que el pulmón es muy grande. ¿Qué quiero decir? Que hay zonas del pulmón que tú a lo mejor ignoras, o sea, los apex o los que nunca tienen afectación intersticial, el software sí que lo cuenta. Entonces, cuando te hace porcentajes de afectación, es diferente que si tú coges 5 zonas. O sea, pero sí que hay una buena correlación, ¿eh? O sea, sobre todo para decir si progresa y si la afectación exactamente, si es de un 35, si yo la cuantificase saliese de un 42, pues lo que pasa es que los del software han hecho estudios ellos y les ha salido una buena correlación en los estudios que han hecho ellos. Tampoco sé, que esto es supongo que son misterios, es si realmente el Caliper es igual que la versión comercial. No sé si o sea, porque este se llama Invayo, no se llama Caliper, y sí que dicen que es el Caliper, pero que a lo mejor la Mayo tiene un Caliper mejorado, no lo sé. O que para que sea que pueda correr en todos los centros hayan tenido que hacer alguna cosa. Lo que sí que es útil, o sea, lo que veo yo que es útil es que realmente no hay participación, o sea, no me supone un trabajo extra. ¿Vale? O sea, el TAC se envía desde la máquina directamente al servidor y cuando yo voy a informar el TAC ya está procesado
en la estación de trabajo. O sea que esto sí que creo que es muy bueno, porque si yo he de empezar a hacer clics, no los hago. O sea, cuando tienes una lista allí o sea, lo harás para un proyecto de investigación, lo harás pero para la asistencia, y ahora realmente lo estamos usando en asistencia. O sea, todos los TACAs del hospital se pasan por el software. También lo usamos para el COVID, porque también estaba que los TACAs del COVID también iban para allí. Y para cuantificar va bien, ya te digo, pero que a veces tenemos discrepancias. Lo que pasa es que él siempre lo valora igual, yo no sé si según el día que me he levantado lo valora igual. Gracias, da tranquilidad, ¿no? El que podamos valorar la extensión, la podéis valorar por escala visual. Y para la limitada ya digo, o sea, el tenue vidrio no lo capta ni en COVID, ni en esclerodermia, ni en ninguna otra entidad, o sea, no es... Aún en eso, el ojo del radiólogo es mejor. Y yo siguiendo ahí ese comentario ya desde el punto de vista de la consulta, ¿no? Porque nosotros hemos también empezado a poner los valores, ¿no? Y da la impresión de que el reticular y el ground glass acierta bastante, quizás a veces se va de un lado a otro un poquito. Sí que con el honeycombing está como, ¿cómo decirlo? Muy... infravalorado. Sí, como muy cortado, ¿no? Es decir, que pone, ostras, solo 2 y sale 2% y ves ahí, yo veo más imagen. Quizá porque las bronquiectasias de tracción no las cuantifica y a veces se le cuela algo en el honeycombing. Y porque el pulmón es muy grande, o sea, es una cosa que nosotros, o sea, siempre miramos el pulmón patológico y el pulmón normal en nuestro cerebro no existe, ¿no? O sea, o normal o menos afecto, ¿no? Pero para el volumen cuenta y aquí te está dando porcentajes de volumen. Claro. Y sí que encontramos muy útil lo del volumen. Yo creo que es una cosa a tener muy en cuenta, la reducción de volumen. Y el PVB, que en la última actualización de software han introducido. Y ves claramente que el PVB, que es como sería el volumen vascular, y que Joseph Jacobs había sacado ya un primer artículo que había visto que era pronóstico en FPI. Y sí que estamos viendo que cuando son valores bajos, pues da la impresión de que el paciente va mejor que cuando el PVB es más alto, ¿no? O sea que y eso es un poco la impresión que uno tiene así de día a día, ¿no? Ya veremos más adelante qué va saliendo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues lo dejamos aquí. Volveremos a las 12. Hay media hora extra porque hay un gap en el programa que no contábamos. Pero bueno, para un descanso y un café. Hasta ahora.